En la asamblea, mi esposa, Mariana Torres, con su amante, me quitó mis acciones, me destituyó, me humilló en público y me obligó a renunciar. Cuando termine la reunión, reclamaré 35 patentes clave y haré que la empresa se derrumbe por completo. Señores, por propuesta de la presidenta, la señora Mariana Torres, y dado que su esposo, el señor Javier Rivera, carece de experiencia gerencial y de capacidad, se le retendrán sus 35% de acciones originales, que la empresa retendrá. Comienza la votación. Presidenta, Rivera es nuestro ingeniero jefe. Es nuestro ingeniero jefe. Presidenta, Rivera ha trabajado 10 años para la empresa. Al menos merece un poco de consideración. Además, pase lo que pase, él sigue siendo su esposo. Comienza la votación. De acuerdo. ¿Qué? Toda la inversión fue del señor Javier Rivera, una inversión personal. Todos los fondos son rastreables, y las finanzas de Estrella Azul nunca invirtieron ni un centavo. Javier, ustedes son esposos. No pensé que fueras tan retorcido. ¿Y desconfías de tu propia esposa? Javier, hasta hoy me doy cuenta. No solo eres un insensible, sino un desalmado. Presidenta, creo que se equivoca otra vez. Hace 10 años, la empresa Estrella Azul, ¿qué situación tenía? Usted lo sabe mejor que nadie, ¿verdad? Hace 10 años, Estrella Azul era una empresa al borde de la quiebra, con una deuda enorme. Y nuestro laboratorio Rivera ya era el equipo de investigación de primer nivel del país. Valerio. No tiene sentido hablar de eso. ¿Por qué no? Para salvar a Estrella Azul, usted cedió 35 patentes a Mariana Torres, con uso exclusivo y gratuito por 5 años. No cobró ni un centavo por las patentes. Ella, Mariana Torres, no tenía contactos ni recursos. Fue gracias a usted, que luchó por los acuerdos y la investigación. El éxito de Estrella Azul es gracias a don Javier. Con una tecnología tras otra, lo construyó. O sea que la Corporativo Estrella Azul, con casi 10.000 empleados, ¿depende de su laboratorio de 20 personas para sobrevivir? La calidad importa, no la cantidad. ¿Acaso no es posible que incluso estos socios viven de mi tecnología? Presidenta Torres, la licencia del señor Rivera para Estrella Azul expiró hace 5 años. Por favor, confírmelo. Además, hay un acuerdo de reclamación de patente. En los últimos 5 años, sin un nuevo contrato, Estrella Azul siguió usando la patente. La multa es de 3.000 millones de euros. Javier, 10 años de matrimonio. ¿De verdad vas a ser tan cruel? Negocios son negocios. Matrimonio es matrimonio. Si el negocio se arruina, te retires. Si el matrimonio se ensucia, te divorcias. Mariana, firma. Eres un desgraciado. Para ti, no soy nada. ¿De verdad alguna vez me amaste? Presidenta, se equivocó otra vez. Si don Javier no la amara, en su momento más difícil, ¿se habría desvivido por ayudarla? Y si no la amara, ¿habría regalado a Estrella Azul por 5 años 35 patentes? Vale, basta. Si don Javier no la amara, ¿la habría puesto como presidenta? ¿Y Estrella Azul estaría así hoy? Yo, Javier Rivera,
Respeto cualquier decisión de la empresa. ¿Algo más? Javier Rivera, tú mismo lo dijiste. Nadie te obligó. Si no hay más, la reunión termina. Esperen. Segundo punto. Se destituye a Javier Rivera de su puesto de ingeniero en jefe. Y lo reemplaza Andrés Salinas. Presidenta, pero Andrés Salinas es de ventas. Exacto. Él sabe de tecnología. No se preocupen por eso. Andrés estudió en la universidad sobre investigación y desarrollo tecnológico. Confío en su capacidad. De acuerdo. Esta tarde iré a Recursos Humanos para la entrega. ¿Algo más? Don Javier, firme, por favor. Tu esposa, en privado, es muy salvaje y dijo que yo soy el mejor hombre del mundo. Si no hay nada más, ¿puedo irme? Ya que ya no eres accionista, entonces vete. Cierra la puerta. No te acompaño. Firmó. Vale. Mis 35 patentes clave. La licencia Estrella Azul. ¿Cuándo vence? Jefe, la licencia técnica hace 5 años ya venció. Pero Mariana es su esposa y presidenta de Estrella Azul, así que... ¿Así que qué? Así que nunca la renové. Después de todo, son esposos. Revoca la licencia técnica a Estrella Azul. Recupera las 35 patentes clave. Pero, don Javier, si revoca las patentes, Estrella Azul se hundirá. ¿Y la señora? El negocio es una alianza. Si se rompe, se retira. El matrimonio es un contrato. Si se ensucia, se rescinde. Pero... Revoca la licencia. Hazlo ya. Además, notifica a los abogados. Exige con todo las regalías que Estrella Azul me debe de los últimos 5 años. Entendido, don Javier. Fuera. Toque y entre. Tú... Javier Rivera. Ahora yo soy el ingeniero jefe. La transición no está lista. Sigo siendo tu jefe. ¡Lárgate! ¡Toque! Javier Rivera, tú, qué autoritario. Presidenta, él me insultó. Javier, sé que estás molesto, pero por el bien de la empresa, espero que entiendas. Al grano. Andrés nunca ha tenido una oficina decente. Ya que él ha tomado tu puesto, entonces... lárgate. Bien. Me voy. Por cierto, la conferencia de socios está cerca. Muchos socios ya están en el hotel. Ven con nosotros a verlos y explícales la tecnología actual. ¿No te equivocas? Él es el ingeniero jefe. Andrés es joven. En lo técnico, tienes que ayudarlo. Mariana, ¡qué sofá tan cómodo! De noche, si nos cansamos de trabajar, podemos acostarnos aquí. A descansar. Basta, sea serio. Es un asunto serio. Baja en 5 minutos. Sus cosas, alguien las recogerá. A Mariana le encanta, por la noche, estar conmigo aquí. Ya sabes. Señor, ya estoy en el despacho. ¿De verdad va a demandar a Mariana?
Notifícalo. Prepara la rescisión de la licencia. Exige el pago de las regalías. Sí, señor. Javier. Entréalo. Este auto es para el ingeniero jefe. Y tú ya no lo eres. ¿Y eso qué? Solo estoy siguiendo las reglas de la empresa. Este auto ahora es de Andrés. El Hotel de los Socios. Está a 7 kilómetros. Por lo que veo, de verdad te he malcriado. Sin auto, no puedes trabajar y no tienes que hacer nada. Cuando la empresa recién empezó, tomabas el autobús a diario y veías a más de 10 socios al día, y no lo hacías muy bien igual. ¿No me oíste? Ahora el ingeniero jefe es Andrés. Entrega las llaves del auto ya. Bien. Toma. Presidenta, ¿qué se cree que es? Tomaré un taxi. Siempre así. No tienes tacto. Javier, ¿cuándo por fin me dirás algo dulce? Muchas gracias, señor Ramírez, señor González, por tomarse el tiempo de estar aquí. Tu cuello está torcido. Señores, Andrés es nuestro nuevo ingeniero jefe. Les pido que lo apoyen mucho. El ingeniero Salinas es joven y brillante. Claro, la presidenta Torres tiene buen ojo, no se equivoca. Don Javier, las 35 patentes ya están confirmadas. Ahora, ¿iniciamos el proceso legal? Inicia proceso legal ahora y enumera todos los términos legales de las patentes. Mañana en la reunión de socios acabaré con esto de un golpe. Don Javier, usted y Mariana... Ejecute la orden. Don Javier, después de todo, por Mariana, has sacrificado tanto. Antes tomaba el autobús, atraía clientes y trabajaba en investigación día y noche. El éxito de Estrella Azul se debe a que usted, con su tecnología tras tecnología, la construyó. Señores, de ahora en adelante, las patentes de Estrella Azul las manejaré yo. ¡Las manejaré yo! También tenía que cuidar de Mariana. La trataba como a una princesita. La consentía. Rivera es un ingeniero sin tacto. En el trabajo no tiene sensibilidad y en la vida es un aburrido. Por tantos años sé que ustedes ya están hastiados de él. De verdad, lo siento. Sus 65 patentes de tecnología clave. Mariana las usó gratis por tantos años. Desde ahora, Estrella Azul y todas las revisiones técnicas estarán a cargo de Andrés. Señores, en Estrella Azul, mientras yo esté aquí, les prometo que en tecnología tendrán mucho más apoyo. ¡Bien! Ingeniero Salinas, ¿podría adelantarnos algo sobre qué permisos técnicos abrirá su empresa Estrella Azul? ¿Podría decirnos? ¡Javier! ¿Estás sordo? ¡Sube ya! ¡Explica la tecnología! ¡Qué patético! No tienes ni idea. Vale. Inicia el proceso legal ahora. Ejecuta ya. En esta reunión de socios, Estrella Azul liberará 68 nuevas tecnologías. Estas tecnologías se basan en las patentes fundamentales de Estrella Azul y se desarrollaron a partir de ellas.
Si adoptamos estas nuevas tecnologías, ¿tendremos que cambiar nuestro equipo? No hace falta. Estrella Azul hará una actualización técnica pura sobre su equipo actual. Y después de la actualización, ¿cuánto aumentará nuestra capacidad? Al menos un aumento de 3 veces. ¡3 veces! ¿Tanto? Bueno, señores. En lo que respecta al mercado y la producción, si tienen alguna duda, no duden en consultarme. Exacto. Andrés, rápido, invita a todos a comer. Comamos y charlemos. Comamos y charlemos. Vengan. Vengan, por favor, tomen asiento. Señor Ramírez, señor González, por aquí. Javier Rivera. Mira cómo es ser. La forma de ser de Andrés. Y ahora mira tú. Puras horas en el laboratorio. Ni siquiera sabes hablar. La diferencia entre gente es mayor que la de un hombre y un perro. ¿Algo más? ¿Qué actitud es esa? Si no es nada, me voy. Javier, que hayas llegado a este punto es culpa tuya. Vete a casa y reflexiona bien. Bien, lo haré. Reflexionaré bien. ¿Y Rivera? ¿Qué hora es ya? ¿Por qué no ha llegado? Es una reunión tan importante y se atreve a llegar tarde. Para mí que lo hace a propósito, para avergonzarte. No, Javier, aquí tiene la confirmación de sus 35 patentes y las leyes correspondientes. Don Javier, las regalías de patentes que debe Estrella Azul también las hemos calculado. Son 3.000 millones de euros. La que fue la poderosa corporativo Estrella Azul, hoy mismo colapsará por completo. Vamos. Rivera no está, Andrés. Luego, en la parte técnica, ¿podrás controlar la situación? Tranquila. Anoche, tú ya me ayudaste a prepararme, ¿no? Entonces, muéstrale lo que sabes. Déjalo todo en mis manos. Desde que el ingeniero Salinas asumió, todo es diferente. No solo es joven y talentoso, sino que también es un gran orador. Comparado con Javier Rivera, es muchísimo mejor. ¿Y quién se cree que es Javier Rivera? El éxito de Estrella Azul es gracias a nuestra presidenta Torres. Es una gran líder. ¿Ah, sí? Javier, hoy es la reunión más importante de Estrella Azul. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Perdón? ¿En una reunión tan importante te basta con un perdón? Ya que llegaste tarde, como castigo, asiste de pie. Bien. Continúa. Señores, nuestra Estrella Azul ha desarrollado este año 68 nuevas tecnologías y para todos los socios presentes están abiertas. Además, gracias a la confianza en nuestra presidenta Torres, para celebrar que yo, Andrés Salinas, fui nombrado ingeniero en jefe, nuestra Estrella Azul reducirá la licencia de tecnología a todos ustedes con un 20% de descuento. ¿Cuánto? ¿Un 20%? Cuando Javier Rivera era el ingeniero en jefe, no nos cedía ni un centavo. Pero el ingeniero Salinas, comparado con Javier Rivera, es 1000 veces mejor. Rivera, ¿oíste? Ahora ves la diferencia que hay entre Andrés y tú, ¿no? Hay que ser generoso. Lo sé. Si no fuera porque Javier Rivera no cedía, nuestra alianza con Estrella Azul sería mucho más grande. Javier Rivera, eres el cáncer de nuestra empresa. Disculpen, todos. Ya que soy tan odioso, entonces, no trabajaré con ninguno de ustedes en el futuro. No voy a colaborar con ninguno de ustedes. Javier Rivera,
Usted, que acaba de ser despedido, ya no tendrá oportunidad de negociar con nosotros, ¿o sí? Mejor vete ahora mismo de Estrella Azul. Me molesta verte. ¡Lárgate! Silencio, por favor. Sobre la destitución de Javier Rivera, después de la reunión, les prometo que les daré una explicación satisfactoria. Ahora, si todos están de acuerdo con esta colaboración, favor de firmar el acuerdo de compra de tecnología. Presidenta Torres, si firmamos ahora por 10 años de uso, en cuanto a fondos sería una presión muy grande. Así es. Y el pago no se podría hacer anual, porque si en el futuro Estrella Azul incumple... La colaboración requiere sinceridad y, sobre todo, confianza. El contrato lo dice claramente. Si Estrella Azul incumple, les pagaremos 10 veces la multa. ¿Oyeron todos? Esa multa de 10 veces, en total, es de más de 10.000 millones de euros. Esa es la sinceridad de Estrella Azul. ¡Firmemos! ¡Firmemos! Presidenta, ya firmamos. ¿Y Estrella Azul, con sus 68 nuevas tecnologías, cuándo nos dará la documentación? Andrés, dale la documentación ya. Espera. Presidenta Torres. Creo que se le olvidó algo. ¿A qué te refieres? Las 68 nuevas tecnologías de Estrella Azul, incluyendo 35 patentes básicas, son de mi propiedad personal. A partir de ahora, en mi nombre personal, revoco a Estrella Azul la licencia de las 35 patentes básicas y recupero el derecho de uso de las 68 nuevas tecnologías, con efecto inmediato. ¿Qué? Javier, ¿qué significa esto? Es solo un asunto de negocios. Presidenta, don Javier en Estrella Azul ya no tiene un puesto. Además, podría enfrentar el riesgo de ser despedido. Los 10 socios más importantes de Estrella Azul presionaron para que lo despida. ¿Alguien que se comporte así no debería despedirlo? Despedirme. Claro. Después, me daré de baja. ¿Oyeron? Él mismo lo dijo. No le importa ser despedido. Ya que don Javier ya no está en Estrella Azul, y entonces recuperamos las patentes. ¿No tiene problema, presidenta? ¿Pero qué está pasando? ¿Y esas 68 patentes? ¿Acaso no las vamos a conseguir? ¡Javier! ¡No olvides! Todo tu presupuesto de investigación lo proporcionó Estrella Azul. ¡Exacto! Tu laboratorio Rivera Innovación es de Estrella Azul. Toda la tecnología de tu laboratorio es de la empresa. No tienes derecho a ella. Presidenta, usted se equivoca otra vez. El laboratorio Rivera Innovación, aunque en apariencia es de Estrella Azul, su titularidad legal siempre ha sido del señor Javier Rivera. Toda la inversión fue del señor Javier Rivera. Una inversión personal. Todos los fondos son rastreables. Y las finanzas de Estrella Azul nunca invirtieron ni un centavo. Javier, ustedes son esposos. No pensé que fueras tan retorcido. ¿Y desconfías de tu propia esposa? Javier, hasta hoy me doy cuenta. No solo eres un insensible, sino un desalmado. Presidenta, creo que se equivoca otra vez. Hace 10 años, la empresa Estrella Azul, ¿qué situación tenía? Usted lo sabe mejor que nadie, ¿verdad? Hace 10 años, Estrella Azul era una empresa al borde de la quiebra, con una deuda enorme. Y nuestro laboratorio Rivera ya era el equipo de investigación de primer nivel del país. Valerio, no tiene sentido hablar de eso. ¿Por qué no? Para salvar a Estrella Azul, usted cedió 35 patentes a Mariana Torres, con uso exclusivo y gratuito por 5 años. No cobró ni un centavo por las patentes. Ella, Mariana Torres, no tenía contactos ni recursos. Fue gracias a usted que luchó por los acuerdos y la investigación. El éxito de Estrella Azul es gracias a don Javier.
con una tecnología tras otra, lo construyó. O sea que la Corporativo Estrella Azul, con casi 10.000 empleados, ¿depende de su laboratorio de 20 personas para sobrevivir? La calidad importa, no la cantidad. ¿Acaso no es posible que incluso estos socios viven de mi tecnología? Presidenta Torres, la licencia del señor Rivera para Estrella Azul expiró hace 5 años. Por favor, confírmelo. Además, hay un acuerdo de reclamación de patente. En los últimos 5 años, sin un nuevo contrato, Estrella Azul siguió usando la patente. La multa es de 3.000 millones de euros. Javier, 10 años de matrimonio. ¿De verdad vas a ser tan cruel? Negocios son negocios. Matrimonio es matrimonio. Si el negocio se arruina, te retires. Si el matrimonio se ensucia, te divorcias. Mariana, firma. Eres un desgraciado. Para ti, no soy nada. ¿De verdad alguna vez me amaste? Presidenta, se equivocó otra vez. Si don Javier no la amara, en su momento más difícil, ¿se habría desvivido por ayudarla? Y si no la amara, ¿habría regalado Estrella Azul por 5 años 35 patentes? Vale, basta. Si don Javier no la amara, ¿la habría puesto como presidenta? ¿Y Estrella Azul estaría así hoy? ¿Acaso Estrella Azul estaría así hoy? Vale. Terminemos. Yo no quiero escuchar tus excusas, y mucho menos discutir. Javier Rivera, has cambiado. Las cláusulas legales en el acuerdo están claras. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Pero tú me amabas mucho. Si no cumples, nos vemos en la corte. Por cierto, vale, organiza ya la mudanza del Centro Tecnológico Rivera de Corporativo Estrella Azul. Sí, don Javier. Javier Rivera. ¡Espera! ¡Se fue! Y se llevó las 68 nuevas tecnologías. Presidenta Torres, pero ya firmamos el contrato. Si Estrella Azul incumple, nos deberán pagar el 10% de la multa. ¿Qué multa? ¿Por qué les pagaríamos una multa? Ingeniero Salinas, está aquí por escrito. Acabamos de firmarlo. Acabamos de firmar. ¿Y ya quieren romper el contrato? ¡Exacto! ¡Todo es por su culpa! ¡Le obligaron a la presidenta Torres a despedir a Javier Rivera! ¡Ustedes lo obligaron a ese imbécil a irse! ¡Ustedes son los responsables! Pareja de perros. Con razón el ingeniero Rivera no les perdona. ¡Se lo merecen! Está en papel. O en una semana nos entregan la tecnología, o nos vemos en la corte. Mariana, no te asustes. Estoy contigo. ¿Y tú qué vas a hacer? Mi profesor de la universidad conoce al presidente Quintana, de la Asociación Tecnológica. Si el presidente Quintana nos ayuda, no solo estas 68 nuevas tecnologías, incluso el monopolio de la industria. ¡Será pan comido! ¿De verdad? ¡Confía en mí! No, Javier, esos son los últimos informes en nuestro laboratorio. Revíselos. Bien, no hay problema. Organice de inmediato el registro de las patentes. Además, exija a Estrella Azul la compensación por la tecnología. Entendido. Don Javier, usted y Mariana
¿Aló? ¿Quién habla? Sí, un momento. Don Javier. El presidente Quintana de la Asociación Tecnológica quiere verlo. No tengo tiempo. Lleva 3 años queriendo verlo. Al menos recíbalo. Dame una razón para verlo. El presidente Quintana lo admira mucho. Eso no es razón. La Asociación Tecnológica quiere comprar nuestros datos experimentales. Es un asunto de negocios. Tú puedes encargarte. Pero si usted lo atiende, el presidente Quintana pagará bien. Reasonable. Presidente Quintana, don Javier aceptó la reunión. Será en el Hotel Puerto Claro esta noche, ¿verdad? Normalmente mi comida solo dura 5 minutos. Le daré 10 minutos. Que diga lo que quiera, pero que lo tenga bien preparado. Bien. Presidente Quintana, don Javier solo estará 10 minutos. Así que en la reunión, por favor, sea conciso. ¡Perfecto! 10 minutos son suficientes. Gracias, asistente Campos. Y más aún, gracias a don Javier. Bueno, adiós. Presidente Quintana, ¿lo consiguió? 3 años. Por fin conseguí ver a Javier Rivera, el genio de la tecnología. ¡Genial! Hace 10 años, él ya era el mejor de la tecnología en el país. Así es. Si compramos los datos del laboratorio Rivera, mi artículo para una revista internacional tendrá posibilidades de publicarse. ¡Genial! Mariana Torres, mire el desastre que ha causado. Desde que el laboratorio Rivera se mudó, los negocios de la empresa han quedado totalmente paralizados. Y encima nos enfrentan a cientos de millones en multas. ¿Y ese dinero? ¿De dónde lo sacamos? Javier Rivera. Todo es culpa de Javier Rivera. ¿De qué sirve decirlo ahora? Si no tenemos las 68 nuevas tecnologías, Estrella Azul no sobrevivirá el próximo mes. Presidenta Torres, ustedes son esposos. Vaya a rogarle ya. Si se queda aquí, no solucionará nada. Oigan, ¿no tienen un poco de dignidad? No es solo un asunto técnico. Yo me encargo. ¿Solo tú? ¿Y cómo lo harás? Estrella Azul contará con el apoyo de la Asociación Tecnológica y del presidente Quintana. Entonces, ¿se resolverá o no? Ingeniero Salinas, ¿puedes contactar a la Asociación Tecnológica? Si logramos el apoyo de la Asociación PEC, nuestra Estrella Azul estará salvada. Si no tuviera el talento, ¿me atrevería a ser el ingeniero jefe de Estrella Azul? Exacto. Andrés, en habilidad técnica, sí está un poco por debajo de Javier Rivera. Pero su elocuencia, su inteligencia emocional y su capacidad para hacer contactos lo superan a Javier Rivera por 1001 veces. Así es. La presidenta tiene razón. Si logramos contactar con la Asociación Tecnológica, seguro que la situación se revertirá. Sí. Mejor aún, si conseguimos la licencia de la patente base. Así, nuestra investigación posterior podrá avanzar sin problemas. Ingeniero Salinas, no pierda tiempo. Contáctelos ya. ¡Claro! Presidente Quintana, esta noche, al ver a Javier Rivera, debe darme un minuto. Mi artículo para la revista internacional solo falta un dato del laboratorio Rivera. Estoy a un paso de terminarlo. Don Luis, eso no tiene sentido. La reunión es de 10 minutos. ¿Por qué te quedarías con 1 minuto entero? Eso no es justo. ¿No es así? ¿Quién habla? Profesor. ¿Soy yo? Andrés Salinas, su alumno de la generación 2018. ¿Qué necesitas? Profesor. Ahora soy el ingeniero jefe de Estrella Azul. Vaya, qué bien te ha ido, muchacho. Profesor. Esta noche en el Hotel Puerto Claro quisiera invitarlo a cenar. Además, podría invitar también al presidente Quintana de la Asociación Tech. El Hotel Puerto Claro. Esta noche el presidente Quintana también irá al Hotel Puerto Claro a una reunión. ¿Y si asistes como observador? ¿Qué te parece? Perfecto. Yo me encargo de la cena. Le aseguro que quedará satisfecho. Bien, entonces, hasta ahora. ¡Perfecto!
Explíqueselo bien. La reunión es de 10 minutos. Y ese lleva 1 minuto. De ninguna manera. No puede estar de su lado. Director Herrera. Soy yo, Andrés Salinas. Tuve el honor de trabajar en su instituto por varios años. ¿Y tú? ¿Qué necesitas? Es que... Esta noche organicé una cena. En nombre de Estrella Azul, quisiera hablarle de una posible colaboración. Por cierto, el presidente Quintana de la Asociación TEC también irá. Claro. ¿Y bien? ¿Acaso era tan difícil? ¡Genial! ¡Increíble! Fácil. ¡Genial! Javier Rivera creía que con su tecnología podía controlar a la presidenta Torres. Solo estaba soñando. Cuando me ponga en contacto con la Asociación TEC, verán cómo acabo con el miserable laboratorio de Javier Rivera. Señores, les presento. Esta es la presidenta de Corporativo Estrella Azul, la señora Mariana Torres. Mariana, este es mi mentor, el profesor Luis Mendoza de la Universidad de Puerto Claro. Profesor Mendoza, un placer. Este es el director del Instituto de Investigación Puerto Claro, el famoso director Mario Herrera. Director Herrera. ¿Acaso usted es el gran líder de la Asociación TEC, el presidente Quintana? Un placer. Presidente Quintana, ¿quién lo diría? Qué honor estar aquí esta noche y conocer a tantos maestros de la tecnología de Puerto Claro. Les propongo un brindis. Esperen. Antes de que llegue esa persona, nadie toque los cubiertos. ¿Quién? Siéntate. Profesor, ¿viene alguien más? Esta cena es para él. ¿Quién es para tener tanto protocolo y necesitar a tantos líderes? Un magnate de la tecnología. La Asociación TEC lo buscó por 3 años. Cuando lo veas, no digas nada. Si dices una palabra en falso, ni Dios te salvará. Bien. Javier Rivera. ¿Quién te invitó, maldito? Maleducado. ¡Lárgate! ¡Toque! ¡Maldito maleducado! ¡Lárgate! ¡Toca! ¿Y usted? ¡Maldición! ¡Te dije que toques! ¿Acaso eres sordo? ¿Quieres ver a Mariana? Entonces, arrástrate de rodillas. Javier, por lo que me hiciste, no esperes que te perdone. Mariana, ¿no será un malentendido? ¿Malentendido? ¿Ahora te arrepientes? ¿Y vienes a disculparte? Te lo digo, ya es tarde. Ya no tengo ninguna esperanza en ti. No, quiero decir... Lo que pienses no importa. Y aquí no tienes derecho a hablar. Profesor, déjeme a mí. Andrés, tú... ¡Maldito ciego! ¿No ves dónde estás? ¿Y te crees digno de sentarte? Javier, no creas que la empresa sin ti no pueda seguir. Te lo digo, en este mundo, sin nadie, el mundo sigue girando. Esto... ¿Qué está pasando aquí? Presidente Quintana, es así. Él fue despedido de Estrella Azul. Es solo un perro sin dueño. Me voy. ¡No! Señor Rivera. Me voy. Señor Rivera. No debiste venir. ¿Acaso este es un lugar para hacer berrinche? ¿Sabes quiénes son las personas aquí presentes? Este es el gran dirigente de la Asociación TEC, el presidente Quintana. Y este es del Instituto de Investigación de Puerto Claro, el famoso director Mario Herrera. Este es mi maestro. De la Universidad de Puerto Claro, el profesor Luis Mendoza, de Ingeniería y Tecnología. ¡Cállate la boca! Javier Rivera. Todos aquí presentes son los magnates de la tecnología. Y son todos invitados por nuestra empresa. Javier Rivera, ¿crees que sin ti Estrella Azul no funcionaría? Este es un caso típico de confundir la plataforma con el talento. Javier Rivera, qué poco tacto tienes.
Si vienes a pedir perdón, al menos elige el momento, ¿no? Bien, la próxima vez lo tendré en cuenta. No tienes ni idea de cómo comportarte. Me decepcionas muchísimo. No importa. Entonces, ¿voy a comer o no? Coma. Tome el asiento principal. No, él. Siéntate. Comamos. ¡Insolente! Tu arrogancia y tu forma de hablar tan rígida. ¿Cuándo vas a cambiar? Disculpe, presidente Quintana. Descuide. Javier Rivera, los jefes ni han empezado. ¿Y tú por qué? ¿Cuándo vas a ser como Andrés? ¿Cuándo vas a aprender a comportarte? ¿Hace falta? No hace falta. ¡Javier! ¡Basta! ¡Cállate la maldita boca! ¡Ya no te soporto! No. Presidente. Si no quieres comer ahora mismo, lárgate de aquí. No, yo... Señor Rivera, disculpe. Esos dos, la verdad, tampoco los conozco. No importa. Comamos. Bien. Ya que el señor Rivera no le hace caso, comamos. ¡A comer! Mariana, ¿qué está pasando? El presidente Quintana parece conocerlo muy bien. Tampoco sé. Lo de la investigación, él nunca me lo mencionó. Mariana, en nuestro laboratorio tenemos un nuevo avance tecnológico. Te lo muestro. ¿Tecnología? Solo hablas de tecnología. ¿Cuándo vas a regalarme flores o decirme algo bonito? Señor Rivera, ¿le gusta la comida? La verdad, solo tenía 10 minutos. Comer me tomó 5 minutos. La escena de esos dos me tomó 4 minutos. Les queda 1 minuto. Señor Rivera, la Asociación TEC quiere invitarlo a un proyecto. Señor Rivera, nuestro instituto quiere colaborar con usted en un proyecto clave nacional. Señor Rivera, nosotros necesitamos los datos de su laboratorio. El precio es negociable. Bien. Señor Rivera, la situación es así. ¡Qué caos! No entendí nada. ¡No! ¡Señor Rivera! Señor Rivera. Señor Rivera, disculpe, esos dos, de verdad no los invité. Está bien, no importa. Señor Rivera, no se enojó, ¿verdad? No es para tanto. Entonces, sobre la compra de sus datos experimentales... Asuntos de negocios. Contacten a mi asistente, Valeria Campos. Ella se encargará. Ya. Mariana, ¿ya lo ves? Ese Javier Rivera vino a arruinarlo todo a propósito. No quiere que te vaya bien, y mucho menos a Estrella Azul. Javier Rivera, basta. De verdad, basta. Mariana, ¿cuánto me costó organizar esto? Tú lo viste. Andrés, claro que sé lo que te costó. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Tranquila. El dinero manda. Con una oferta suficiente, hasta el jefe de la Asociación TEC trabajará para nosotros. ¿Y quiénes son los que trabajarán para ustedes? No. ¡No! Quiero decir que
Si ustedes nos ayudan a Estrella Azul con el soporte técnico necesario, nosotros pagaremos muy bien. Así es. ¿Crees que el dinero manda? Pues míranos bien. A ver quién parece un fantasma. No, director Herrera, no quise decir eso. Entonces, ¿qué quieres decir? Profesor, yo soy su alumno. Ayúdeme. Tengo muchos alumnos, muchísimos. ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Sabes lo difícil que es conseguir una cita con el señor Rivera? ¿Él? ¿Cita? Basta ya. A partir de hoy, todos los miembros de la Asociación TEC están prohibidos de hacer negocios con Estrella Azul. ¡No! Además, todas las patentes de la Asociación TEC dejan de ser licenciadas a Estrella Azul. Estos dos ignorantes casi arruinan nuestro gran plan. Presidente, profesor. Desde ahora, no digas que eres mi alumno. Desde hoy, tampoco tengo un alumno como tú. No, profesor, yo... ¡No, Javier! Asistente Campos, deje que pasemos. Queremos ver a don Javier. Sí, si don Javier no nos ayuda, nuestra fábrica se hundirá. Don Javier es muy ocupado. No tiene tiempo para ustedes. Don Javier no puede dejarnos morir. Vale, abre. Don Javier. Don Javier, al apagar la tecnología de Estrella Azul, no, la del Laboratorio Rivera, Nuestras líneas de producción quedaron inoperables. Don Javier. El daño diario de nuestra fábrica es de millones de euros. Al grano. Don Javier, ¿vienes a pedirle que nos vuelva a autorizar su tecnología? En Estrella Azul, ¿quiénes gritaban que odiaban a don Javier y que nunca más volverían a trabajar con nosotros? Antes fuimos tontos. De verdad, nos equivocamos. Si está en lo cierto o no, no me importa mucho. Don Javier, ¿de verdad ya no está enojado con nosotros? Ustedes no son dignos de enojar a don Javier. Dígame por qué debería autorizarlo. Señor Rivera, le pagaremos el doble por la licencia de su tecnología. Vale, despídalos. ¡No! ¡El triple! Ustedes, con un simple contrato, le exigieron a Estrella Azul una multa 10 veces mayor. Pero ¿saben algo? Estrella Azul solo tiene el éxito de hoy gracias a nuestro don Javier, su arduo trabajo y su total dedicación. Entendido. La multa de Estrella Azul, la de 10 veces más, se la devolveremos en su totalidad. Esa razón no me gusta nada. Vale, despídalos. Son unos imbéciles. Váyanse. Señor Rivera. Ya entendí. Señor Rivera, le pagaremos 10 veces más por la licencia del Laboratorio Rivera, por sus tecnologías, por 10 años. No está mal. Firmen y pagan, y les autorizamos de inmediato. Incluye este año las 68 tecnologías más recientes. Señor Rivera, esto no está bien. Señor Rivera, el titular de la tecnología, ¿por qué es Ernesto Rivera? ¿Y no usted, Javier Rivera? Ernesto Rivera es el padre de nuestro don Javier. ¿Algún problema? Desde que el Laboratorio Rivera fue fundado, el titular de todas las patentes ha sido el señor Ernesto Rivera. ¡Habla! ¡Mire el desastre que ha causado! ¿Cómo va a responderle a los accionistas? Andrés Salinas. ¿Y el presidente Quintana? ¿Y el acuerdo de patentes? no solo no lo logró, sino que ahora otros socios también suspendieron el suministro a Estrella Azul. Si esto sigue así, Estrella Azul no durará ni una semana. Perdón. Las disculpas no sirven de nada. No se da cuenta. Si no conseguimos la licencia, tendremos que pagar cientos de millones. ¡Cientos de millones! Señores, tranquilos. Aún tengo un plan. Solo necesito que la presidenta acepte. Estrella Azul superará esta crisis.
Andrés, ¿cuál es el plan? Para salvar a Estrella Azul, haré lo que sea. El plan es muy simple. Mariana, tú con Javier Rivera te divorcias. ¿Divorcio? Sí. La mayoría de las patentes de Javier Rivera las desarrolló después de casarse. Son de la comunidad de bienes de ambos. Así es. Legalmente hablando, las patentes de Javier Rivera son bienes conyugales. Presidenta, usted tiene derecho a la mitad. Pero nunca he pensado en dejar a Rivera. Presidenta, no es el momento para eso. ¿Qué es más importante, Estrella Azul o sus sentimientos personales? Mariana, divórciate de él. Yo te cuido. Señor, al abrir la bolsa esta mañana, el valor de Estrella Azul cayó drásticamente. Si esto sigue así, Estrella Azul podría quebrar en una semana. Vale, no tiene sentido preocuparse por eso. Concéntrate en tu trabajo. Bien. Bien, entendido. Señor, Mariana Torres está aquí con alguien. ¿Y usted? ¿Quiere verla? Que suba. Después de todo, somos esposos. Bien. Que suba. Señor, ¿y si Mariana Torres le ruega que salve a Estrella Azul, usted la ayudaría? No me lo pedirá. Nunca. Javier, ¿de verdad quieres hundirnos a mí y a Estrella Azul? ¿Quieres llevarnos a la ruina? Mariana. Nadie te está obligando. Javier, ¿acaso eres un hombre? Javier, ¿cómo te atreves a hacerle esto a una mujer? Y más a Mariana, tu esposa. De verdad no eres nada. ¿Y tú quién te crees que eres? El señor Rivera y su esposa hablan. ¿Quién te crees que eres para meterte? Basta. Di lo que quieras. Te doy una última oportunidad. Reanuda la licencia de Estrella Azul ahora mismo. Si no, me divorcio de ti. Divorcio. ¿Segura? Tú, Estrella Azul está en problemas. Y tú solo te quedas de brazos cruzados. ¿Para qué quiere Mariana un esposo como tú? ¿De qué sirves? Andrés Salinas. El problema de Estrella Azul es técnico. Y ahora tú. Él es el ingeniero jefe de Estrella Azul. ¿No deberías resolverlo tú? Tú. ¡Basta! Javier Rivera, la licencia, ¿la das o no? Hablar de negocio. Claro, pero con una condición. La condición es que Estrella Azul pague lo que nos debe por las regalías, un total de 3.000 millones de euros. En su totalidad. Javier, pero si somos esposos y me hablas de dinero. Es solo un asunto de negocios. La licencia es un proyecto entre Estrella Azul y el Laboratorio Rivera. No es asunto personal. Ya que sigues siendo tan frío y tan inútil. Entonces, divorciémonos. Javier, ¿de verdad eres tan cruel? ¿Acaso te importó alguna vez cómo me sentía? Si te amo, tus sentimientos importan. Si no te amo, no importas nada. ¿Estás satisfecha? Don Javier, ya que se divorció de nuestra presidenta Torres, por ley, toda la tecnología que usted posee es patrimonio conyugal. Nuestra presidenta Torres tiene derecho a la mitad. Bien. Bien. Entonces, procedamos a la división de las patentes. Claro. Bien.
Entonces, trae ya toda la tecnología y dásela. Disculpe, don Javier no tiene ninguna tecnología a su nombre. ¿Qué? Javier, ¿qué significa esto? ¡Qué chiste! Su laboratorio Rivera se robó de Estrella Azul muchas tecnologías. Y ahora con toda la cara dices que no tienes ninguna. ¿A quién quieres engañar? Don Javier, transferir bienes conyugales es ilegal. Como directora legal de Estrella Azul, tengo pruebas contundentes de cada patente que usted posee. Javier, ¿crees que al transferir la tecnología a otro nombre puedes evitar la división de los bienes personales? ¡Qué ingenuo! Javier, si ahora me entregas la tecnología, no te acusaré de transferir bienes conyugales de forma ilegal. Incluso este acuerdo podría anularse. Mariana, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo puedes seguir teniendo ilusiones con él? Pero, después de todo... Pero no olvides, la crisis de Estrella Azul es toda culpa suya. No digas tonterías. La crisis de Estrella Azul es culpa de Mariana Torres. Nadie la obligó. Cállate la boca. La tecnología. ¿La entregas o no? Mariana, si quieres amenazarme, ya no sirve de nada. Ya no somos esposos. No me obligues. No pierdas tu tiempo con él. Javier, estas son las tecnologías que tú posees. Aquí está la prueba. Con estas pruebas, ¿cómo piensas defenderte? Don Javier, estos documentos son de los últimos 10 años. Son las patentes que su laboratorio Rivera nos otorgó a Estrella Azul. Todas las patentes. Esto usted lo sabe mejor que nadie, ¿verdad? Usted mismo lo dijo. Estas tecnologías las autorizó el laboratorio Rivera. No fue don Javier en persona. La autorización del laboratorio Rivera y la de Javier Rivera en persona. ¿Cuál es la diferencia? Claro que hay diferencia. Valeria, ¿a qué te refieres? Porque las patentes del laboratorio Rivera, el titular, no es don Javier. ¿Qué? Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Lo puede llamar y averiguarlo usted mismo? ¡Qué ridículo! 10 años de casada con don Javier y ni siquiera sabe quién es el dueño de su tecnología. Y encima tiene que llamar para averiguarlo. Presidenta, estos años, ¿se ha preocupado por don Javier? ¿Se ha preocupado por sus ideales? ¿O por lo que le gusta hacer? Usted siempre dice que don Javier no le presta atención. Pero ¿sabe una cosa? Y el afecto en una pareja es mutuo. Y no como usted, que solo pide. Basta, vale. No tiene sentido hablar de esto ahora. ¿Qué? ¿Quién es el titular? Ernesto Rivera. ¿Quién es Ernesto Rivera? Es mi suegro. Mi ex suegro. Mi padre. Javier Rivera, aunque hayas transferido la titularidad de la tecnología, eso sigue siendo bienes de tu matrimonio con Mariana. Así es, don Javier. Lo que hace es inútil. ¿Y si la tecnología de nuestro laboratorio Rivera nunca fue transferida? En nuestro laboratorio Rivera, cada patente de tecnología la registró y la posee el señor Ernesto Rivera. ¿Esto? ¿Cómo es posible? ¿No estabas en una llamada? Continúa investigando. ¡Rápido! Disculpe, ¿en los últimos 10 años el titular de la tecnología del laboratorio Rivera ha sido siempre el señor Ernesto Rivera? ¿Y en ese lapso hubo alguna transferencia? No hay registros de transferencia. ¿Qué? Siempre fue Ernesto Rivera, sin transferencias. Javier, ¿qué significa todo esto? 10 años de matrimonio y nunca me dijiste nada de esto. Mariana, el laboratorio desarrolló una nueva tecnología. Javier. No quiero hablar de trabajo en casa. Mariana, quiero decir, para ayudarte a dirigir mejor Estrella Azul, quiero darte todas las patentes. ¡Basta ya! ¡Tecnología!
¿Puedes dejar de hablarme de tecnología? Si vuelves a mencionar la palabra tecnología, me divorcio de ti. Habla. ¿Por qué me lo ocultaste todo este tiempo? Habla. ¿Por qué me lo ocultaste todo este tiempo? Mariana, ahora ya ves la verdad. Este Javier Rivera es un descarado. Desde el momento de la boda, transfirió toda la tecnología a su padre. Don Javier, qué calculador es usted. Javier, tanto no confiabas en mí. Tanto no me amabas. Si me desconfiabas, ¿por qué entonces te casaste conmigo? Presidenta, se equivoca. 10 años de casada con don Javier y aún no lo conoce. Me equivoqué. Para protegerse de mí, incluso antes de casarse, transfirió toda la tecnología a su padre. Un matrimonio sin confianza. ¿De quién es la culpa? ¿Y usted sabe? Cuando don Javier tenía 14 años, inventó su primera patente. Con 14 años, ni siquiera podía sacar su cédula. Por eso, usó el nombre de su padre para registrarlo. Después, por comodidad, don Javier siguió usando el nombre de su padre para registrar las patentes. Esto no tiene nada que ver con su matrimonio. Javier, ¿cómo es que yo nunca lo supe? ¿Acaso preguntó? ¿Acaso le importó? ¡Usted! Le diré la verdad. ¿Qué verdad? La razón por la que siempre usé el nombre de mi padre para registrar patentes es porque descubrí que, en este mundo, solo mis padres no me traicionarían. Cualquiera otra persona podría hacerlo, incluso tú. Y la verdad es que así lo hiciste. Mariana. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Di algo! Si el titular de la tecnología siempre ha sido el padre de don Javier, el señor Ernesto Rivera, entonces, en el laboratorio Rivera, todas las patentes nunca se transfirieron. Los activos de don Javier tampoco cambiaron durante el matrimonio. ¿Qué significa? Significa que, legalmente, nuestra presidenta Torres no tiene derecho a ninguna patente. Vale, Son Naciente envió gente para negociar. Está bien, ya entendí. Llévalos a la sala de juntas. Don Javier, sobre la producción en masa de nuestra tecnología, Son Naciente ya envió gente para negociar. ¿Usted ve? Buscaré un momento para ir con usted a la oficina civil a tramitar el divorcio. Si no hay nada más por hoy. Rivera, no quise decir eso. De verdad no quise decir eso. Vale, despídala. Rivera. Presidenta, por favor. Vale, la verdad, yo siempre... Presidenta, no importa lo que piense, por favor. No, vale, en realidad... No me obligue a llamar a seguridad. Presidenta, ya que ha tomado su decisión, haga el favor de actuar con dignidad. Mariana. ¿Y bien? ¿Qué tal? Si logramos recuperar la mitad de las patentes, Estrella Azul podrá resucitar. ¿Javier Rivera aceptó el divorcio? Las patentes, ¿cómo se dividen? Don Javier firmó el acuerdo. La verdad, Javier, me parecía una buena persona. Así es. Aunque no hablaba mucho, pero con la presidenta Torres era muy sincero. Y se divorciaron así nomás. Ya. La prioridad ahora es que Estrella Azul sobreviva. Si se divorciaron y las patentes, los socios están esperando. No hay patentes.
¿Qué? El laboratorio Rivera y el titular de las patentes son del padre de don Javier, el señor Ernesto Rivera. ¿Tú qué quieres decir? Las patentes del laboratorio Rivera no son parte de los bienes de don Javier y la presidenta Torres. No se dividen. ¿Quieres decir que Mariana Torres se apuró a divorciarse y al final no sirvió de nada? Sí. Con lo que hizo la presidenta, el corazón de don Javier quedó destrozado. ¿Quién coño se le ocurrió esta estupidez? Si no fuese imbécil de Andrés Salinas, ¿quién más? Ese desgraciado. Ahora mismo quiero arrancarle la piel. ¿Qué? ¿El mundo se acabó? Presidenta, si no hay nueva tecnología, el mundo sí se acabará. Fue este desgraciado quien tuvo esa idea, idiota. Y ahora mira, no solo no tenemos la tecnología, sino que por el divorcio, de verdad ofendiste a don Javier. El divorcio es asunto mío. No tiene nada que ver con Andrés. Mariana, a estas alturas, ¿aún vas a defender a ese desgraciado? Andrés también lo hizo por el bien de la empresa. Solo eligió el método equivocado. No es su culpa. ¿Y ustedes? Aunque lo despidan ahora, ¿acaso Estrella Azul se pondrá bien? Presidenta, usted y Rivera estuvieron casados 10 años. Además, Rivera, en el fondo, es una persona que no olvida el pasado. Así es. Solo queremos que usted hable con don Javier y le pida una disculpa de corazón. Así es. Después de todo, fueron esposos. Si usted se digna a ir a robarle, seguro Rivera no la dejará caer. ¡Insolentes! ¿Qué tiene de malo la presidenta? ¿Por qué tendría que disculparse con Javier Rivera? Andrés tiene razón. ¿Por qué tendría que disculparme con él? Sin la tecnología de Javier Rivera, ¿no estará Estrella Azul acabada? En 2 días, los socios nos cobrarán. En 2 días, Estrella Azul tendrá que pagar 10.000 millones en multas. ¿Quién va a pagar eso? ¿Usted? ¡Escuchen! Aparte de gritar, ¿no saben hacer nada más? ¡Tú! Andrés, diles a todos el plan de Estrella Azul para dar la vuelta. El plan de revancha. Esta vez haré que Javier Rivera se arrodille ante la presidenta y le ruegue piedad. Presidenta, usted mencionó un plan. ¿Cuál es exactamente? Según fuentes confiables, el laboratorio Rivera apostó todo en la producción masiva de su nueva tecnología. Si este plan no logra la producción masiva, entonces el laboratorio Rivera tendrá un futuro muy difícil. ¿Y luego qué? En todo el país, las empresas que pueden producir en masa son solo Estrella Azul y Sol Naciente. También recibí noticias. La gente de Sol Naciente está negociando con Javier Rivera sobre una posible alianza. Si Rivera y Sol Naciente se alían, ¿nuestra Estrella Azul no estará acabada? La bolsa de Sol Naciente está muy volátil. Si justo ahora Javier Rivera sale en malos términos, ¿creen que Sol Naciente se atreverá a aliarse con él? ¿Qué quieres decir? Javier Rivera abandonó a su esposa y por venganza quitó su tecnología, dejando a nuestra Estrella Azul en la ruina. Cuando se publique esa noticia, piénsenlo bien. ¿Cuál será el resultado? Si Sol Naciente se atreve a aliarse con una empresa que daña los intereses e incluso pone en riesgo la supervivencia de la empresa, los inversionistas de Sol Naciente se retirarán de inmediato. Javier Rivera, sin Sol Naciente, solo le quedará arrodillarse y rogarle a Estrella Azul. Señores, ¿este plan mío no es capaz de salvar a Estrella Azul? Es factible, pero el método es sucio. Esto es una falta de principios. No estoy de acuerdo. Después de todo,
Llevamos 10 años con Rivera. Calumniarlo con algo así. No puedo. Basta. Yo soy la presidenta de Estrella Azul. Tengo la última palabra. Este asunto lo manejaré con Andrés. Ustedes no tienen que participar, pero no se atrevan a entorpecerlo. Reunión terminada. En nuestro laboratorio Rivera, esta nueva tecnología, una vez en producción, su rentabilidad se incrementará más del triple. Para nosotros y para Sol Naciente será un gran beneficio. ¡Bien! ¡Genial! Con esta tecnología, Sol Naciente estará respaldada. Nuestra bolsa se estabilizará por completo. Para los accionistas inversionistas, será la mejor respuesta. Señor Solís, entonces, ¿podemos colaborar? Don Javier, gracias. Un placer. Gracias a usted. ¿Qué? ¿Qué le pasa al señor Solís? Don Javier, ¿qué está pasando? Justo ahora. Y aparece esta noticia tan negativa. ¿Y cómo Sol Naciente va a colaborar con usted? Señor Solís, la confianza es la base de la colaboración. Si confía en mí, colaboramos. Si no, no voy a insistir. Confío en usted. ¿Y los inversionistas? ¿Y los accionistas? Señor Solís, la oportunidad solo la le doy una vez. Una oportunidad. Te la doy solo una vez. Lo siento, don Javier. Yo no me atrevo a apostar. Vale, despídalos. Espera, don Javier. Lo siento, señor Solís. Tampoco esperábamos que pasara esto. Que le vaya bien. Don Javier, las cosas no son para nada como lo dijeron en las noticias. Usted, ¿por qué no se explicó? Explicarse no tiene sentido. Aunque el señor Solís me creyera, los accionistas y los inversionistas tampoco me creerían. Lo que hizo Mariana esta vez fue muy sucio. Después de todo, tuvieron 10 años juntos y no le importó en absoluto. No importa. Y ese lacayo que tiene a su lado, Andrés Salinas. Seguro fue su idea. Vale, te lo he dicho. Mantén la calma. El negocio es una guerra. Pero... Javier, las noticias de esta tarde, ¿las viste? No me culpes. Para salvar a Estrella Azul, no tuve opción. Entiendo. Mañana, Estrella Azul tendrá una conferencia de prensa. Espero que asistas. ¿Podrás venir? ¿Por qué? Con la situación actual, el corporativo Sol Naciente no te colaborará. Solo Estrella Azul puede hacer que tu nueva tecnología se desarrolle y se produzca. Correcto. Si mañana, en la conferencia de prensa, me pide disculpas en público y prometas reautorizar Estrella Azul toda la tecnología, yo puedo hacer que tu nueva tecnología se desarrolle. ¿Algo más? Si te comportas bien y me complaces, el acuerdo de divorcio tampoco es imposible que lo retire. Bien. Mañana estaré ahí. Señor Rivera, ¿qué pretende Mariana Torres? Ya difundió rumores. ¿Y calumniarte no basta? ¿Y encima quiere una conferencia de prensa? Con la situación actual de Estrella Azul, solo con una conferencia de prensa y buenas noticias podrá estabilizar la cotización. Entonces es peor que vayas. Claramente quiere usar tu imagen para difamarte en público. Si no voy, los rumores de la prensa se volverán reales. Mariana Torres, esta vez se pasó de la raya. No le importa en absoluto sus 10 años de matrimonio. No importa. En mi sala hay un archivador. Hay una carpeta negra dentro. Tráemela. También hay un pendrive.
Señor Rivera, en plena crisis, ¿usted todavía piensa en trabajar? En la carpeta están los registros de Mariana Torres y Andrés Salinas en hoteles de los últimos 3 años. En el pendrive hay videos de ellos en el lobby del hotel, en los pasillos y entrando y saliendo de las habitaciones. Presidenta Torres, según entendemos, cuando Javier Rivera dejó Estrella Azul fue porque usted confiscó sus acciones. ¿Es eso cierto? La presidenta Torres confiscó sus acciones porque la capacidad de Javier Rivera no era suficiente para los estándares de Estrella Azul para un alto cargo. La decisión de la presidenta Torres es razonable y legal. Pero ese Javier Rivera es retorcido y mezquino. Le guarda rencor a la presidenta Torres y a toda Estrella Azul y lo odia a muerte. Y usando la licencia de la patente, obligó a la presidenta Torres, que es su esposa, que frente a todos se arrodillara y le pidiera perdón. ¡Qué exceso! 10 años de matrimonio. ¿Cómo puede en público insultar a su esposa? La presidenta Torres tiene dignidad y carácter. ¿Cómo podría soportar la humillación de Javier Rivera? Sí, con esa escoria no hay que doblegarse. Presidenta Torres, estamos contigo. Un desgraciado como Javier Rivera debería ser expuesto en los medios. Como la presidenta Torres no cedió, Javier Rivera abandonó a su esposa. Por venganza, retiró la tecnología, dejando a Estrella Azul en la ruina. No nos dio ni un momento para reaccionar. Javier Rivera es un desgraciado. Solo porque doña Mariana lo despidió, pudo hacerle tanta venganza a su esposa. Un inútil como él. Aparte de maltratar a su esposa, ¿qué más sabe hacer? Para mí, la presidenta Torres hizo bien en despedirlo. ¿Ah, sí? Mariana Torres. Habla con la conciencia en la mano. Mejor hable con la conciencia en claro. Javier, compórtate bien. Por nuestra década juntos, te daré una oportunidad de colaborar. No lo necesito. Cuando abandonó Estrella Azul por un arrebato, ¿fue porque la presidenta Torres le retiró sus acciones? Primero, debo aclararles una cosa. No fue por un arrebato. Me fui porque respeto cualquier decisión de la Junta de Estrella Azul. Estrella Azul. ¿Tiene el video de esa reunión? Presidenta Torres, ¿se atreve a mostrarla al público? Sí. Respetó la decisión de la Junta. ¿Por qué retiró la licencia de la tecnología? Estrella Azul despidió a don Javier. Don Javier ya no está en Estrella Azul. ¿Por qué seguiría autorizándolo? Retirar la licencia así de repente es un incumplimiento. Es una venganza personal. Puro resentimiento. Presidenta Torres, ¿Estrella Azul tiene un contrato con nosotros? La licencia. De la tecnología de don Javier. Estrella Azul no solo no tiene ningún contrato con nosotros, sino que la usó en exclusiva y de forma gratuita por años. Javier, ¿qué pretendes? Solo Estrella Azul puede industrializar tu tecnología. Javier, responde bien. Aún así, no puedes abandonar a tu esposa y dejar a Estrella Azul en la ruina. ¡Exacto! Andrés Salinas, eso no es de un hombre. ¿Yo? ¿Cuándo la abandoné? ¿Cuándo la abandoné? ¿No la abandonó? Entonces, el acuerdo de divorcio, ¿qué fue de eso? Fue Mariana Torres quien vino a nuestro laboratorio Rivera a pedirle el divorcio a don Javier. ¡Mientes! La oficina de don Javier tiene cámaras. ¿Quieres que te muestre la grabación? Aunque yo le pedí el divorcio, fue solo un impulso. Javier Rivera, ¿por qué aceptaste tan fácilmente? ¿Acaso ya no me querías y solo querías votarme? Mariana Torres, ¿de verdad quieres llegar a esto? ¿Acaso no lo has hecho ya? Retiraste la tecnología, me dejaste sin salida, me obligaste a divorciarme. ¿Acaso has sido decente? Tú fuiste la primera. ¿Yo? ¿Indecente? ¿En qué he sido indecente?
Hoy, frente a los reporteros, tienes que aclarar las cosas. Presidenta Torres, última oportunidad. Retira lo que dijiste. ¿Y por qué lo haría? ¿Por qué dices que no fui decente? Última oportunidad. Retira la difamación en los medios contra don Javier y pide disculpas. ¡Maldita insolente! ¿Cómo te atreves a hablar así con la presidenta Torres? Presidenta Torres, ¿de verdad no te importa tu reputación? La culpa es de Javier Rivera. Él fue el que armó todo este escándalo. Me presionó. Si alguien debe disculparse, es él quien debe disculparse conmigo. Bien. Este documento que tengo en mis manos es la prueba de que la señora Torres, mientras estaba casada con su asistente, el señor Salinas, tuvieron 3 años de registros en hoteles. Los últimos 10 años de registros de hotel. ¡Esto será portada! ¿Registros de hotel? ¡Calumnias! ¡Esto es pura calumnia! Este pendrive tiene los videos de la cámara. ¿Quieres que, frente a todos los reporteros, vean cómo en el pasillo del hotel se abrazaban y se besaban? ¿Quieres que lo ponga? ¡No! ¡Por favor, no! Javier Rivera, ¿me investigaste? ¿Acaso necesitaba investigarte? Ustedes son tan audaces. No se esconden. Les tomaron demasiadas fotos. ¿Y no temes que al hacer esto, tu reputación también se dañe? Mariana Torres, el mercado solo tendrá lástima por mí, me entenderá y me apoyará. Y en cuanto a ti y a tu ingeniero Salinas, lo que digan los demás no es mi juicio, y no es mi lugar juzgar. Javier Rivera, al hacer esto, ¿cómo Estrella Azul va a seguir colaborando contigo? ¿Y tu nueva tecnología, cómo se pondrá en producción? Mientras que la Junta Estrella Azul no sea un grupo de idiotas, sabrán qué hacer. Javier Rivera. Presidenta Torres, usted y el ingeniero Salinas en un hotel. ¿Qué pasó? ¿Durante su matrimonio tuvo una aventura? ¡No le preguntes! ¡Presidenta Torres! ¡Basta ya! ¡No le preguntes! ¡Dejen de grabar! ¡Quítense! ¡Díganos algo! ¡Presidenta! ¡Díganos algo! Don Javier, ya que todo se aclaró, contactaré a Zona Naciente para reanudar la colaboración. No hace falta. ¿Por qué? En cuanto a su capacidad, Sol Naciente no se compara con Estrella Azul. Nuestra nueva tecnología, solo Estrella Azul puede lograr una mejor producción. Pero usted y Mariana Torres ya se enfrentaron. Con los accionistas de Estrella Azul no he roto lazos. Ellos saben qué hacer. La conferencia ya terminó. ¿Y él? ¿Y Javier Rivera? ¿No era él quien nos rogaba por la colaboración? Después de esa conferencia, el valor de Estrella Azul se desplomó a la mitad. Ese imbécil de Andrés Salinas, ¿a dónde se fue? Siempre nos da ideas estúpidas. Primero, echó a Javier Rivera. Luego, los incitó a divorciarse. Ahora, tras esa conferencia, salió el escándalo de la infidelidad de la presidenta de Estrella Azul. ¿Dónde está Andrés Salinas? ¡Voy a matar a ese imbécil! ¡Sí! Voy a desollar a ese imbécil. ¿Dónde está? ¡Tío, ya! ¡Habla! ¡Habla ya! ¿Andrés? ¡Andrés! ¡Habla! Jefe, ¿la tecnología que le pedí ya está lista? Andrés, no es que no quiera ayudarte. La tecnología de Javier Rivera es la mejor del sector. Y en Innovatec simplemente no podemos imitarla. Entonces... Si no se puede imitar, finge. Primero tengo que salir de esta. Si no, de verdad me caerá una desgracia. Jefe, tienes que ayudarme. Si no, estoy perdido. ¿Falsificar? ¿Cuánto me darías? Con mi relación con Mariana Torres, puedo conseguir 2.000 millones de euros de regalías. Entonces, te doy 1.000 millones. ¿Cuánto? Cuando consiga el dinero, me iré del país. Cuando Estrella Azul investigue, tú culparás de todo a mí. Te prometo que no te dejaré ninguna prueba. Mi buen amigo. La tecnología, ¿cuándo la necesitas? Mañana es el plazo final
de los socios de Estrella Azul. Si no presento la tecnología, los accionistas de Estrella Azul me van a crucificar, me van a usar de chivo expiatorio. Bien, mañana mismo. Te prometo que haré esta tecnología más real que la realidad. ¿Tú estás seguro? Mientras no se use, Javier Rivera podrá distinguirlo. Yo... Bien. Entonces, hasta ahora. Mariana, ¿qué te pasa? Andrés, perdón, pero tranquilo. Aunque me cueste la vida, te protegeré. Mariana, ¿qué dices? Yo debo protegerte a ti. Pero si mañana no presentas la tecnología, la junta directiva te va a echar primero. ¿Y si mañana puedo entregar la tecnología? Ahora no es momento para bromas. Tranquila. Ya contacté al Centro Avanzado Innovatec de Ciudad Profunda. El director de esa institución es mi excompañero. ¿Él podrá darnos la licencia técnica? No solo nos dará la licencia técnica, sino que también nos dará 80 de los avances más recientes de este año. ¿En serio? Además, su capacidad de investigación y nivel técnico dejan a Javier Rivera en el polvo. ¿Es confiable? Confiable. Mira, esta es la página web de su centro de investigación. Mira estos certificados de premios y estos títulos de honor. Cada código que ves aquí es comprobable. Y mi excompañero en particular siempre ha estado activo en la vanguardia tecnológica. Mira estas fotos y estas actividades. Tienes contactos tan poderosos. ¿Por qué no lo dijiste antes? Un centro de investigación de primer nivel como ese me costó mucho concertar. Y recién hoy lo logramos. Tenemos salvación. Gracias. No te apures en agradecerme. Javier Rivera no nos pedía por 5 años Estrella Azul 3.000 millones de euros. Mi excompañero, para apoyarme y para respaldar a Estrella Azul, nos da la licencia por 10 años. Y el costo, solo 2.000 millones. ¿Cuánto? ¿Cuánto? En el Círculo Tecnológico de Ciudad Profunda, la competencia es feroz. Los precios se han abaratado hace tiempo, pero estos años, la tecnología de Estrella Azul la ha controlado Javier Rivera. Por eso los precios no bajan. Javier Rivera, tu esposo, pero en secreto, ¿cuánto ha chupado de Estrella Azul? Javier Rivera, ¿cuántas mentiras me has dicho? Mariana, mira. Innovatec ya nos envió parte de la tecnología. Convoca a la Junta ahora. Con estas muestras de tecnología, discute con los directivos la posible alianza. Claro, hay que convocar la junta ya. Si no, mañana Estrella Azul tendrá que pagar a los socios más de 10.000 millones de euros en multas. Ya preparo el contrato. Si la Junta de Directivos aprueba la tecnología, firmamos y pagamos de inmediato. Toda la tecnología llegará mañana a más tardar por la mañana. Andrés, gracias. Hace 10 años debí casarme contigo. Mariana, bella, lo de Estrella Azul es lo importante. Señor, Sol Naciente ya nos llamó 3 veces. ¿Aún no podemos darles una respuesta? Esperar. Esperemos a Estrella Azul.
¿Acaso los accionistas de Estrella Azul son tontos? Su cotización se ha desplomado y ni siquiera llaman. ¡Qué paciencia! Vale. Tranquila. Mañana es el plazo de entrega de la tecnología. Quienes deben preocuparse son ellos. Son Naciente ya nos ha llamado 3 veces. Ellos sí son muy serios. La cooperación no es solo sinceridad. Hay que ver la capacidad del socio. Y en eso, Estrella Azul supera a Sol Naciente. ¿Y si Estrella Azul no quiere colaborar? Seguro colaborará. Vale. En los negocios, un buen estratega debe ser un cazador experto. Tienes que mantener la calma y la paciencia para maximizar el beneficio. Don Javier, ya entendí. ¿Qué? Bien, entendido. Don Javier, acabo de enterarme de algo. El Centro Avanzado Innovatec de Ciudad Profunda está comprando a lo grande las tecnologías viejas que nuestro laboratorio Rivera ya descartó. Esto es sospechoso. Innovatec. Sí, su director ya lo conoció. Es ese que se dedica a halagar y a moverse en círculos. Raúl Zamora. También participan en todo tipo de competencias de mala muerte, y luego se pasean dando conferencias. Si no me equivoco, ese Raúl Zamora debe ser de la Universidad de Puerto Claro, de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, ¿no? Sí. Andrés Salinas también desde ahí. Quiere decir que... Que Estrella Azul no nos llama. ¿O esto tiene que ver? ¿Será que Andrés Salinas quiere usar a Raúl Zamora para falsificar tecnología y engañar a los socios de Estrella Azul? Pero falsificar la tecnología, una vez que simplemente es imposible ocultarlo. ¿Este Andrés Salinas está loco? Si esto se sabe, Estrella Azul ya no existirá. Don Javier, ¿y si le avisamos a la dirección de Estrella Azul para que se enteren, para evitar consecuencias desastrosas? No. Don Javier, pero usted mismo fue quien construyó Estrella Azul. No puede dejar que... Estrella Azul sufra tanto. Mientras más sufran, más poder de negociación tendremos. Pero así, para Estrella Azul, para Mariana, ¿no es demasiado cruel? La guerra empresarial siempre ha sido cruel. Este Andrés Salinas. Los accionistas de Estrella Azul deberían desmembrarlo y darlo a los perros. Vale. Manda vigilar de inmediato cada movimiento de Andrés Salinas. Si da señales de que quiere huir con el dinero, que actúen de inmediato. Sí. La noche pasada, el Centro Avanzado Innovatec transmitió los datos técnicos a nuestros socios. ¿Ya se enviaron? A las 4 de la mañana. Ya se enviaron todos. ¡Estrella Azul superó la crisis! Nuestro gran héroe. ¿Por qué no vino el ingeniero Salinas? Es que... Andrés, estos días por el asunto de la empresa se agotó. Está un poco indispuesto. ¿Quién lo diría? En el momento clave, nuestro ingeniero jefe, Andrés, de verdad superó esta crisis. ¡Exacto! Exacto. Ya que la transferencia de la licencia se completó, entonces, en nombre de la empresa, anunciémoslo ya para estabilizar la acción. Bien, lo arreglaré ahora mismo. ¿Qué? Esto... ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Mariana Torres. ¿Y ese desgraciado de Andrés Salinas? Lo voy a cortar en pedazos para los perros. Mariana Torres. ¿No sabes? La tecnología de Innovatec es toda falsa. Los socios nos están llamando y no paran. Toda la tecnología de anoche no sirve de nada. Esto... ¿Cómo es posible? ¡Llama ya a ese desgraciado de Andrés Salinas! ¡Y dile que venga ya! Ingeniero Salinas, qué prisa. ¿A dónde se dirige? Yo
Represento a Estrella Azul. Voy a un estudio tecnológico. Estrella Azul ya se ha hundido hasta este punto. Un estudio tecnológico, sin equipo. Solo a ti. Es asunto de Estrella Azul. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué haces? Andrés Salinas. O vienes conmigo, o llamo a la policía y te llevan ellos. No hice nada ilegal. ¿Con qué derecho llamas a la policía? Falsificar tecnología no es un delito. Abusar de tu puesto para lucrar ilegalmente, ¿eso no es un delito? No. ¿Cómo no sabes? ¡Llévenselo! ¡Suéltenme! ¿Contestó? Andrés no me contesta. Entonces... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos preguntas a nosotros qué hacer? ¡Tú eres la presidenta! ¡Sigue llamando! Si no contesta, llama a la policía. Ya. Creo que nuestra prioridad ahora es resolver el problema con los socios. 10.000 millones en indemnizaciones. Y con Javier Rivera todavía le debemos 3.000 millones por la licencia. Estrella Azul está a punto de quebrar. Sí. Busquemos a Rivera. Ahora solo Rivera puede salvar a Estrella Azul. Sí, es correcto. Si Rivera nos sigue autorizando el uso de la tecnología, el problema con los socios se resolverá al instante. Entonces, ¿ahora debo llamar primero a Andrés o a Rivera? ¡Mariana! ¡Eres una imbécil! ¡Ya no te aguanto más! Mariana, ya verás, cuando salgamos de esta crisis, te voy a hacer pagar. ¡Basta ya! La prioridad ahora es resolver el problema. Contáctalo ya. Si no hay noticia en 10 minutos, llama a la policía. Y en cuanto a Rivera, me voy a arriesgar. Yo mismo iré a rogarle. Don Javier, hoy a las 12 del mediodía es el último plazo para que Estrella Azul pague la licencia tecnológica. Si no pagan a tiempo, ¿iniciamos acciones legales? No hace falta. Don Javier, usted conoce muy bien la liquidez de Estrella Azul. En este momento, solo tienen 5.000 millones de euros. Además, hoy Estrella Azul debe pagar a los proveedores casi 10.000 millones de euros. Creo que deberíamos iniciar acciones legales cuanto antes y congelar 3.000 millones de euros. La vida de Estrella Azul está en mis manos. Aunque sean muy tontos, no pueden ignorar eso. Esperemos. Pero... Rivera, soy don Guillermo, de Estrella Azul. ¿Qué pasa? Es que Andrés Salinas falsificó la tecnología. Los socios de Estrella Azul están enojados. Estrella Azul ya no tiene salida. La vida o muerte de Estrella Azul no me importa. Al grano. El punto es que todos queremos que vuelvas Estrella Azul para salvar la empresa y evitar su ruina. ¿Por qué? La empresa no tenía en custodia el 35% de las acciones, ¿o sí? Las liberaremos ahora mismo y te las devolveremos. Esa razón no me convence. ¿Y bien? ¿Qué dijo Rivera? Me colgó. ¡Me colgó! ¿Y ahora qué? Rivera dijo que el 35% de las acciones no lo convence. ¡Por Dios, es obvio! La empresa tenía en custodia el 35% de las acciones y eran de Javier Rivera. Exacto. Si no fuera por Mariana Torres, que escuchó a ese mocoso y a sus mentiras y echó a Javier Rivera de la empresa Estrella Azul, no estaría en esta situación. Andrés,
Andrés, ¿dónde estás? Contesta el teléfono. Don Javier, si Estrella Azul ya le hizo la oferta, ¿por qué la rechaza? Su oferta es demasiado baja. ¿A qué se refiere? Hoy les daré a los directivos de Estrella Azul una lección. Les enseñaré qué es una verdadera negociación. Don Javier, disculpe lo de antes. ¿Esos 35% de las acciones siempre fueron suyos? Al grano. El punto es, no solo le devolveremos de inmediato esos 35% de las acciones, sino también 3.000 millones de euros por la tecnología. Se le depositarán hoy mismo. Además, lo reasignaremos como ingeniero jefe de la empresa. Y lo más importante, sobre su nueva tecnología, la empresa hará todo lo posible para ayudarlo a ponerla en producción. ¿Terminó? Sí. Es su última oportunidad de llamarme. Piénsenlo bien. Él otra vez colgó. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué demonios quiere Javier Rivera? ¡Cierto! ¿Qué demonios quiere? ¡Que diga de una vez! ¿Será que quiere que Mariana Torres lo llame? Pues, después de todo, estuvieron 10 años juntos. Mariana debe tener su confianza. ¿Y ella qué? Ya se divorciaron. ¿No dicen que un ex es peor que un perro? De toda esta sala, Mariana Torres es la única que no tiene cara para llamar a Rivera. Entonces, ¿qué quiere Javier Rivera? ¿Qué demonios quiere? ¿Qué quiere? Guillermo, llama, sigue llamando. Pregúntale directo. ¿Qué es lo que quiere? Sí, Estrella Azul está acabada. Lo que quiera Javier Rivera, se lo daremos. Sí. Mariana, ¿oíste? Lo que pida Rivera, no importa que sea, tenemos que aceptar. Mariana, solo Javier Rivera puede salvar a Estrella Azul. ¿Entiendes? Haré lo que digan. Haré lo que digan. Abogado. Don Javier. Haz algo por mí. Dígame. En nombre de Corporativo Estrella Azul, demanda al Centro Avanzado Innovatec de Ciudad Profunda. Presenta la demanda. Pide el embargo de sus cuentas para evitar la fuga de fondos. Don Javier, pero nosotros no somos de Corporativo Estrella Azul. Pronto lo cedemos. Bien, don Javier. Lo haré de inmediato. Don Javier, si regresa a Estrella Azul, despediremos a Andrés Salinas de inmediato y lo demandaremos. Ese es su asunto. No me importa. Entonces, ¿no lo odia? Si el negocio se arruina, retiro la inversión. Si el matrimonio se ensucia, me divorcio. No me importa. Escuchen, solo tienen 3 frases para convencerme. Si no me convencen, entonces solo puedo decir, lo siento. Don Javier, ¿qué es lo que quiere? ¿Puede darme una pista? Quedan 2 frases. Una frase, ¿eso a mi cuenta? Lamento mucho. Lo de Estrella Azul no puedo ayudar. Don Javier, no, don Javier, usted, escúcheme. Don Javier, esto... Don Javier, ya entendí. Ya no entendí todo. Don Javier. Es su última oportunidad. Piénselo bien. Don Javier. Si regresa a Estrella Azul, le prepararemos el puesto, lo limpiaremos. A partir de ahora, tendrá el control total y la última palabra. Esa razón no está mal. Don Javier, ¿aceptó? 10 minutos. En 10 minutos llegaré a Estrella Azul. Y entonces les traeré un pequeño regalo. Don Javier, usted, qué bueno que aceptó. No hace falta el regalo. Vale. Sobre el regalo, ¿cómo va? Andrés Salinas, ese listillo. Lo interceptamos en el aeropuerto. Llévanos ya, Estrella Azul. Llego en 10 minutos. Don Javier, ¿ya empezamos la limpieza? Estrella Azul, yo la construí. Lo que yo doy es lo que tienen. Si no doy, nadie se lo llevará.
Por fin. Con la tecnología de Rivera, nuestra estrella azul por fin se salvó. Gracias a Dios. Si no, con esa indemnización de 100,000 millones, todos nosotros nos habríamos convertido en morosos. ¿Aún no contactan con ese imbécil de Andrés? Andrés no se siente muy bien. Quizás aún descansa. ¡Maldición! ¡Imbécil! A estas alturas, ¿y todavía lo defiendes? ¡Tú! ¡Llama a la policía! ¡Que arresten ya a ese imbécil! ¡Que lo encierren! No hace falta. Ya lo traje. Mariana, ayúdame. Ayúdame, Mariana. ¿Qué significa esto? ¡Suéltenlo ya! Qué preocupada por su amante. ¡Cállate! Sea como sea, Andrés es de Estrella Azul. Es el ingeniero jefe. No permitiré que lo insulten así. Parece que la falsa tecnología que Andrés encabezó aún no le sirve a nuestra presidenta de elección. Seguro Andrés también fue engañado. Él también es una víctima. Javier Rivera, ¿me oíste? Te ordeno que lo sueltes ya. Mariana, ¿y sabes dónde lo atrapamos? A Andrés. Mariana Torres. ¿Y sabes dónde atrapamos a Andrés Salinas? ¿A qué te refieres? ¿Quieres decirlo tú o lo digo yo? Mariana, yo... Aeropuerto Puerto Claro, en la zona de pasajeros internacionales. ¿Qué? Andrés, ¿tú qué hacías en el aeropuerto? ¿No te sentías mal? Esto es el boleto de salida de Andrés Salinas. ¡Maldito! ¡Te estabas escapando! Esto es la tarjeta de Andrés Salinas y sus transacciones recientes. Anoche mismo, el Centro Avanzado Innovatec le depositó a Andrés Salinas 1.000 millones de euros. Andrés Salinas, estos 1.000 millones, ¿cómo los explicas? Mariana, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Andrés Salinas, me engañaste. Te uniste a tu excompañero Raúl Zamora para venderle Estrella Azul tecnología falsa. Y se lucraron 20,000 millones. ¿Verdad? Mariana, no tuve otra opción. Si no me escapaba, esos viejos no me perdonaban. Me traicionaste. Te lucraste 10,000 millones y te ibas a escapar del país. ¿Verdad? No, no es eso. Mariana, de verdad, todavía te amo. Te traté tan bien. Te confié tanto. Te consentí tanto. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¡Basta! Si no fuera por tu incompetencia, no habría un traidor como él. ¡Mariana Torres! Estrella Azul llegó a este estado y la culpa es tuya. No puedes escapar de tu responsabilidad. Mariana, ayúdame, Mariana. No quiero ser arrestado, Mariana. ¿Acaso no te parece posible que Mariana Torres ahora no puede ni salvarse? Don Javier, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Por favor, tenga piedad. Me deja ir, por favor.
Si estás en lo correcto o no, no me importa. ¿Quién es Andrés Salinas? Señor policía, yo sé. Andrés Salinas se le acusa de fraude tecnológico, de violar patentes de terceros y de abuso de poder para obtener beneficios ilícitos. Por favor, acompáñenos. ¡No fui yo! Llévenselo. Mariana, ayúdame. Mariana, no quiero ser arrestado. Andrés Salinas, prepárate para encerrarte de por vida. Estrella Azul no te perdonará. No quiero, Mariana. Mariana Torres. Siéntate. Ahora, a hablar de ti. Este asiento no es para ti. Don Javier, por aquí. Javier Rivera, así es como te vengas de mí, ¿verdad? El más fuerte sobrevive. Esa es la regla del negocio. La crueldad. Mariana Torres, no eres digna de que don Javier se te vengue. Pero Estrella Azul es la herencia de mi padre. ¿Tú de verdad piensas quitarme esto? Sin don Javier, Estrella Azul, hace 10 años ya había desaparecido. Mariana Torres, lo que te dejó tu padre fue solo un caos, un desastre de deudas. Silencio, por favor. Asamblea de Accionistas de Estrella Azul. Comienza ahora. Primer punto del orden del día. Debido a que la señora Torres carece de las capacidades necesarias para controlar las operaciones de la empresa, propongo destituir a la señora Torres de su cargo de presidenta. Señores directivos, por favor, levanten la mano para votar. ¡A favor! ¡Yo también! ¡A favor! Bien. Aprobado por unanimidad. Anuncio que la señora Torres ya no es la presidenta de Estrella Azul. Segundo punto. Se liberarán de inmediato las acciones del señor Rivera, que la empresa tiene en fideicomiso, el 30%. Además, dado los fondos limitados, se aumentarán las inversiones en la producción en masa de nuevos negocios. La empresa le debe al señor Rivera 3.000 millones de euros por la licencia. Serán convertidos en acciones. Convertidos en acciones. ¿Y esas acciones de dónde saldrán? No podemos diluir las acciones de todos. ¿O sí? ¡Exacto! Tranquilos. La primera regla de la empresa dice, quien cause el problema, lo paga. Según la primera regla de la empresa, si un accionista, por causas personales, provoca inestabilidad en la empresa y la perjudica, la junta directiva recuperará sin condiciones sus acciones y sin compensación. Mariana Torres, ¿esta sanción la acepta? Yo... acepto. Ya que acepta, anuncio que las acciones de la señora Torres, el 37%, serán transferidas al señor Rivera para saldar los 3.000 millones de euros. Señor Rivera, ¿está satisfecho? Justo. Tercer punto. Reelegiremos al presidente de Estrella Azul. Propongo al señor Rivera. A favor. ¡A favor! Bien, unánime. A partir de hoy, el presidente de Estrella Azul será el señor Rivera. Presidente Rivera, la palabra. Tres cosas. Primero, Mariana Torres, en Estrella Azul, no tendrá ningún cargo. Despedida inmediata. Javier, ¿tú de verdad quieres acabar conmigo así? Mariana, después de la conferencia, lo tuyo con Andrés Salinas ya se corrió la voz. Si te dejamos en la empresa, afectará a Estrella Azul con una mala imagen. También afectará a los inversionistas en su decisión. Entiéndalo. Segundo,
Estrella Azul presentará una demanda legal contra Andrés Salinas y el Centro Innovatec y recuperará sus activos ilegales. Don Javier ya presentó la solicitud y congeló esas dos cuentas. Los 2.000 millones de euros siguen ahí. Solo don Javier. ¿Cómo es que lo anticipó todo? Así es. Don Javier lleva 10 años aquí y Estrella Azul nunca ha tenido ningún problema grave. Tercero, se publicará un anuncio al terminar, para informar a todos sobre los cambios en Estrella Azul. El laboratorio Rivera autorizará a todos los socios de Estrella Azul para usar la nueva tecnología. Por fin, resuelto. ¡Estrella Azul! ¡Ha revivido! ¡Ha revivido! Estoy seguro de que será mucho mejor que antes. Sí, mejor. Si no hay más, la Junta se levanta. Javier. Nosotros podemos hablar. $10 minutos. Gracias. Javier, la verdad, estos años, el amor de mi vida siempre has sido tú. Gracias. Cuando me acerqué a Andrés, fue para molestarte. Quería ver qué te importaba. Perdón. Soy un poco lento. No reaccioné como querías. Tú eres quien construyó Estrella Azul. Pero estos años, siempre creí que lo logré por mi cuenta. Cuando por fin me di cuenta, ya era demasiado tarde. Que dirijas Estrella Azul, no te culpo. Y no te guardaré rencor. El mercado decide. Ambos debemos ser racionales. Javier, no puedes dejar de ser tan racional. Sabes, estos años, lo que más me molestó de ti es que eres tan racional. Frío como el hielo. Perdón. No fui lo suficientemente bueno. ¿Tú no piensas defenderte? Después de todo, cuando nos casamos, en los primeros años, de verdad te preocupabas por mí. Explicar no tiene sentido. Y después, no puedes ser más cálido conmigo, como cuando nos casamos. Mariana, nosotros no habrá un después. Tú, ¿de verdad eres tan cruel? Mañana en la mañana, te espero abajo. Iremos juntos a registrar el divorcio. Y, por favor, bájame mis maletas. No subiré. Don Arturo, ¿y la nueva maquinaria? ¿Cómo va la puesta en marcha? La tecnología es perfecta. Acabamos de aprobar la prueba. La capacidad de producción se triplicó. ¿Triplicó? ¡Genial! Señor Martínez, ¿todo bien por su lado? Más que bien. Gracias a Estrella Azul y al presidente Rivera por traernos una tecnología tan buena. De nada, hablamos. Presidente Rivera. Las acciones de la empresa están subiendo rápido, especialmente después de anunciar los cambios en la dirección. La confianza de los inversionistas ha vuelto. Invierta más. Eleve el precio de las acciones a un nivel razonable. Sí, presidente Rivera. Vale. Tengo un asunto personal. Regreso en 1 hora. Es con Mariana Torres. Javier, mi papá murió de repente y solo me dejó el desastre de Estrella Azul.
y una deuda enorme. Javier, ¿no te disgustará? Tontita, ¿en qué estás pensando? Ahora somos una familia. Yo haré que seas la más feliz del mundo. Mariana, el laboratorio desarrolló una nueva tecnología. Javier, en casa no quiero hablar de trabajo. No, Mariana, quiero decir que para ayudarte a manejar mejor Estrella Azul, quiero darte todas las patentes. ¡Basta! ¡Tecnología! ¿Puedes dejar de hablarme de tecnología? Si vuelves a mencionar la palabra tecnología, me divorcio de ti. Así que él siempre me ha amado con todo su corazón y me cuidó. Javier, tú eras bueno. Yo fui mala. Javier. Ya estoy abajo. No olvides mi maleta. Gracias. Listo. Recojan sus papeles. Así es. Javier, hace años que no te veo sonreír. ¿Puedes sonreírme una vez más? Me encanta verte sonreír. Me voy. Javier, ¿de verdad ya no me amas? ¿Volverás a amarme?